Buenos días, apreciados maestrantes. Soy la doctora Gladys Raquel Sánchez de Castellanos y a partir de hoy seré la facilitadora del módulo Evaluación del Desempeño por Competencias. Bienvenidos, espero que sea una magnífica oportunidad para aprender todos en conjunto y como el lema del IESIP, abrir ventanas al conocimiento. La primera unidad trata sobre las competencias y sus definiciones. Entonces, algunos autores nos dicen que competencias son aquellos conocimientos, actitudes y motivaciones que permiten a una persona o participante actuar para dar ciertos resultados. Es decir, me está hablando del individuo como tal. Otros nos dicen que comportamientos que exhiben las personas o participantes en el desempeño sobresaliente y que las diferencia de aquellas personas de desempeño promedio. Esto es cuando nosotros evaluamos a un trabajador dentro del rango profesional. Robert, en 1997, nos dice que es todo atributo personal relacionado al trabajo, conocimiento, experiencia, habilidades y valores que llevan a una persona a desempeñarse bien en su trabajo. Y según Combinger, en 1996 nos dice que una competencia puede ser aquel conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea. Otras definiciones como Spencer y Spencer en el 2004 nos dicen que son aquellas características subyacentes del individuo que está relacionada causalmente a un criterio de referencia de desempeño superior en un trabajo o situación. ¿Qué sucede? De allí nos emergen tres elementos. Ellos son la intención, la acción y el resultado. Cuando hablamos de intención, estamos hablando de las características personales del individuo, es decir, motivos, rasgos y autoconcepto. Y cuando hablamos de la acción, nos vamos a la conducta, que nos demostraría las destrezas y el conocimiento que tiene el individuo para efectuar una actividad o tarea. Y el resultado viene siendo el rendimiento dentro de su puesto de trabajo, es decir, que siempre su desempeño sea sobresaliente. Entonces, al finalizar podemos decir que los elementos que conforman una competencia dentro del individuo pueden ser la intención, la acción y el resultado. De allí emergen dos aspectos. ¿Cómo definir competencias para un individuo? Yo lo voy a relacionar de dos maneras, como persona y como recurso. Como persona, yo debo evaluar su personalidad, sus individualidades, sus aspiraciones, motivaciones y objetivos. Es decir, en el campo de la gerencia educativa, yo debo tener presente cómo es el docente, cómo se desenvuelve y si es a un directivo, cómo es este directivo. Cómo motiva la ejecución de las planificaciones y de las evaluaciones dentro de la institución educativa, cuáles son sus objetivos y qué logra. Y en el elemento como recurso, yo le voy a evaluar sus habilidades, capacidades, destrezas y conocimiento. Pero aunado a ello, yo debo evaluar el individuo como tal, pero debo tener presente el contexto en el cual él se desarrolla, dónde está, dónde ejerce sus actividades. Y para eso debo tener en cuenta contexto, conducta, pensamiento y motivos. ¿Esto a qué nos va a llevar? Nosotros vamos desde una perspectiva del ser y nos vamos hacia la perspectiva del deber ser, que es lo que nos conlleva hacer una evaluación por competencias. Cuando hablamos del ser del individuo, del ser humano, estamos hablando de los valores. Entonces, podemos decir que el ser humano convive valorando. Que tiene otras cuando lo hace construyendo, que es la parte procedimental, y conoce reflexionando. Entonces, si bien tenemos aquí, tenemos las perspectivas actitudinal, la procedimental y la conceptual, que es lo que nos emerge a nosotros como docentes en el campo educativo, la relación de los contenidos. Recuerde que nosotros normalmente cuando planificamos, ¿verdad?,
De los contenidos, nosotros fijamos unas estrategias de enseñanza y de esas estrategias nosotros hacemos la evaluación de los aprendizajes. Eso en la parte didáctica, pero en la parte gerencial también nos pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a evaluar a un docente a cómo él conviva con los representantes, con la familia educativa, con los estudiantes, cómo hace el proceso, cómo construye ese proceso y cómo da a conocer la parte conceptual de los aprendizajes. Hablamos del modelo de iceberg. Como ustedes pueden ver allí, tenemos un iceberg allí, que es aquella montaña de hielo, ¿verdad? ¿Qué vemos allí? Si nosotros la vemos hacia la parte de arriba, vemos inclinada, tiene una punta. Eso es lo que nosotros logramos ver de un individuo. Son aquellas capacidades o habilidades de una persona que son visibles, como son las destrezas y sus conocimientos. ¿Qué no vemos en el ser humano? ¿Qué no notamos? Su autoconcepto, sus rasgos de carácter y sus motivos, su motivación. Esos son elementos invisibles y que debemos tomar en cuenta a la hora de nosotros hacer una evaluación de competencias al personal docente. Si somos directivos, nosotros debemos hacer una evaluación simplemente basándonos en lo visible. Pero ¿qué pasa? En el transcurso de las actividades del docente, en su día a día, nosotros vamos a ver y nos va a reflexionar la parte invisible del docente. Entonces vamos a poder evaluar su acto concepto, sus rasgos de carácter y la motivación. Entonces podríamos decir que competencias son aquellas habilidades y destrezas descritas en términos conductuales, que son entrenables, observables, medibles y son críticas para el éxito individual o desempeño de la institución educativa. Pero para ello existen tres tipos de competencias. Tenemos la universal, que la podemos aplicar a todos los empleados. Ejemplo, como directivo de una institución, yo puedo evaluar con la misma técnica e instrumento, incluso con los mismos indicadores, al personal de apoyo, al personal docente, a las cocineras, con un ítem que me diga si cumple con el horario de trabajo establecido. Entonces, esa competencia sería una competencia universal, porque los puedo englobar a todos con una sola evaluación. Tenemos la transferible, es la que yo aplico a varios roles o en varios grados. ¿Qué sucede? Si yo lo que voy a evaluar es entrega de planificación, entrega de evaluación, asistencia a ciertas actividades donde deben ir todo el personal docente, esa es una competencia que yo la puedo hacer transferible. Y tenemos el tipo de competencias únicas, que son individuales. Yo, para evaluar a un docente de inicial, lo debo evaluar con competencias muy distintas a un docente de grado, de primaria, muy distinta a un docente especialista de deporte, es muy distinta a la competencia que yo voy a aplicar para un especialista en inglés y así sucesivamente, porque sus roles son específicos. Entonces, no las puedo hacer ni universales ni transferibles. Para tener más claro esto, podremos decir que la competencia nos identifica el cómo se logra el desempeño de una persona en un determinado rol. Esto nos hace reforzar estrategias, los valores, la cultura para el éxito y el reconocimiento de la persona. ¿Cómo podríamos elaborar estas competencias? Debe tener acción que nos identifica qué hace. Es decir, ¿qué hace la persona? ¿Cuál es la acción? El contenido, ¿con qué o qué? Y la condición sería el cómo. Allí les tengo un ejemplo. Competencia. Comunica a través de las herramientas de la narración sus sentimientos, deseos e ideas, ajustándose a hechos vividos con espontaneidad. ¿Cuál es nuestra acción? ¿Qué es lo que hace? Narrar, porque me dice que debo hacer una narración de sus sentimientos. Ese sería el qué hace, narra. El contenido, ¿con qué o con qué? ¿Cuáles serían los hechos vividos? Porque me dice, comunica a través de las herramientas de la narración, sus sentimientos, deseos
e ideas ajustándose a hechos vividos. Esa sería el con qué o qué. Y la condición, que es el cómo, sería con espontaneidad. Entonces, siempre que vayamos a elaborar una competencia, debemos tener presente la acción, es decir, qué hace, el contenido, con qué o qué, y la condición, cómo lo hace o cómo lo logra. Para finalizar, tenemos técnicas e instrumentos de evaluación que debemos tener presentes cuando vamos a hacer una evaluación por competencias, ¿verdad? Para cada técnica hay una serie de instrumentos que podemos utilizar. No podemos hacer una mezcla de técnicas con instrumentos. No, cada una tiene su clasificación. Si nosotros vamos a usar como técnica la observación, siempre vamos a tener los instrumentos para esas competencias que relacionan a esa técnica, serían los registros anecdóticos, las listas de cotejo y las escalas. Cuando hablamos de técnicas de la observación, recuerden que esta es la que nos permite recoger la información de manera directa con el individuo. Incluso su intencionalidad es científica. ¿Por qué es científica? Porque es verificable. Yo estoy directamente donde están ocurriendo los hechos, y si estoy aplicando una evaluación del desempeño, lo estoy haciendo directamente con la persona. Si el instrumento que yo voy a elaborar es relacionado con los registros anecdóticos, debo hacer una descripción detallada y objetiva de lo que está ocurriendo en el contexto, con una interpretación muy personal, y debo dar las recomendaciones de la actuación de lo que yo observé. Cuando hablo de instrumentos, la lista de cotejo, esta es una lista de cotejo que solamente me permite dos respuestas, el sí o el no. Y debo tomar en cuenta realmente qué es lo que yo deseo evaluar, porque no van a haber otro tipo de respuestas, simplemente se va a señalar si sí lo logra o no lo logra. Y cuando me voy a las escalas, tenemos tres tipos de escalas. Cuando nos vamos a las escalas numéricas, las señalamos con excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente, según cómo logre la competencia. Si la hacemos con una escala de grado, ella siempre me va a decir si lo logró siempre, frecuentemente, ocasionalmente, raras veces o nunca. Y las descriptivas me permiten plasmar lo que yo observé, el comportamiento observado de la persona o el individuo que estoy evaluando. Otra técnica sería la entrevista. Para la entrevista tenemos dos tipos de instrumentos, son guía de preguntas y el portafolio. La guía de preguntas, nos planteamos una serie de interrogantes de lo que deseamos saber de esa persona o de ese individuo. Y el portafolio es aquella carpeta o colección de trabajos que nos va a presentar un alumno o un docente. Si lo estamos aplicando en la parte didáctica, serían trabajos realizados por un estudiante, ¿verdad? Que nos va a representar toda su producción. Y si estamos hablando en la parte de la gerencia educativa y se lo estamos pidiendo a un docente para ser evaluado, tendría que ser la recopilación de todos sus trabajos, de toda la planificación del año escolar, de todas sus estrategias, de cómo aplicó las evaluaciones, cuántos instrumentos y qué ítem le aplicó a sus estudiantes. Tenemos otra técnica que es la encuesta. Y para la encuesta solamente podemos desarrollar un instrumento que es el cuestionario. Entonces, esta técnica de investigación está basada en respuestas orales o escritas. Yo puedo diseñar un instrumento con una serie de interrogantes en un cuestionario, yo lo puedo aplicar de manera directa a la persona y voy a obtener una respuesta oral, o hago el cuestionario, lo hago de forma impresa, lo entrego y la persona me va a hacer las respuestas de una manera escrita. Y por último tenemos las pruebas. Estas las clasificamos en escritas, orales y objetivas. Cuando yo aplico como técnica una prueba y la hago escrita con un instrumento escrito, allí la persona que yo estoy evaluando, sea individuo, sea un docente, sea un estudiante, va a construir la respuesta.
y la va a hacer de manera descriptiva y va a poder desarrollar la composición de lo que él entiende sobre lo que yo estoy preguntando. Cuando las pruebas son orales, automáticamente yo como evaluador percibo si el estudiante tiene el dominio o no del tema. ¿Por qué? Porque lo voy a tener de frente, estoy aplicando incluso la técnica de la observación y yo sé si tiene organización mental, si su fluidez verbal es corrida, si tiene gran capacidad de reacción y él me logra contestar automáticamente. Y las objetivas son aquellas que permiten al individuo leer, pensar, identificar y marcar la respuesta. Por ejemplo, se les puede hacer una interrogante donde demos 3 respuestas. 3 por 3 será 4, 6 o 9. Y el estudiante debe verificar cuál es la respuesta y lo único que él nos va a hacer es señalar y marcarla. De esta manera estaríamos cerrando lo que es la unidad 1. La unidad 1 nos habla sobre cuáles son las competencias que yo debo aplicar para hacer una evaluación de desempeño. Como experiencia profesional, cuando nosotros nos van a evaluar, por ejemplo, para un concurso de méritos, para un cargo directivo de una institución educativa, normalmente nos piden experiencia profesional, experiencia en el área, y también vamos a un concurso público donde nos hacen una serie de evaluaciones para nosotros poder demostrar nuestra capacidad, nuestras habilidades y destrezas dentro del campo educativo. Entonces, los invito, de verdad, adentrarnos a este maravilloso mundo mágico de aprender a aprender. Estoy totalmente a la orden. De mi parte, de verdad les auguro éxitos en esta nueva etapa. Bendiciones. Nunca es tarde para emprender, para aprender, y creo que lo más que debemos aprovechar es esta oportunidad que nos brinda el IESIP, porque realmente en estos tiempos creo que la educación no hay otra manera de desarrollarla y de aprender que no sea así, a distancia y a través de la web. Fue un placer estar con ustedes la mañana de hoy. Les invito a ingresar al aula virtual. Yo allí ya están los links de la planificación y la evaluación del módulo. Quisiera participación, cualquier duda, tenemos un grupo de WhatsApp, por favor vamos a escribirnos, vamos a interactuar, eso es la parte más dinámica de este proceso. Estoy totalmente a la orden. Si no podemos por WhatsApp, por el foro del aula virtual también podemos hacer cualquier pregunta. Si tienen o desean cambiarle algo al plan de evaluación, estoy totalmente abierta al conversatorio y hacer los cambios que tengamos que hacer, porque para eso estamos, para todos aprender en conjunto. Feliz día y muchas gracias.